Yo soy Graciela Penauro, trabajo en el Instituto de Formación Docente de Villa Mercedes de San Luis y bueno, les voy a presentar mediante un video la clase que llevé adelante tratando de utilizar todo lo que nos enseñaron acerca de enseñanza por interacción. Mi clase la hice ayer a la tarde en un curso de capacitación porque ya no tengo alumnas en mi materia y vinieron pocas personas a esa clase, pero bueno, intentamos hacer lo que mejor se pudo. Actividades científicas que tienen que ir acompañando esta construcción, este modo de enseñanza que estamos trabajando, ¿sí? Entonces fíjense, esto obviamente lo podemos hacer perfectamente en el patio del colegio. Esto es lo que se llama neomón. Puede ser de distintas dimensiones, es más, podemos utilizar una pala que tiene con el cabito, ¿sí? Se puede utilizar algo así, se puede utilizar, no sé, una tapita, una plastilina con un palito de brochet, o sea, lo que ustedes tengan, o un mismo niño, ¿sí? Paradito que se quede siempre en el mismo lugar, y justamente lo que vamos a ver es qué va a ir pasando con esa sombra, ¿sí? Yo voy a trabajar con una linterna, les voy a pedir por favor que se paren, que se acerquen y vamos a empezar a marcar hasta dónde llegan las sombras, por qué, y obviamente lo vamos a ir charlando. Es un concepto que nosotros obviamente ya lo tenemos, pero lo ideal es que vayamos pensando cómo vamos a llevarlo adelante en el aula, ¿sí? Y después lo vamos a empezar a conceptualizar, ¿sí? Recuerden que nosotros estamos proponiendo esa secuencia, ¿sí?, de trabajar un fenómeno, observarlo, medirlo, describirlo, argumentar ese fenómeno. Eso va a generar una idea y finalmente llegamos al concepto, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados, o nos acostumbraron así, nos enseñaron así, a que presentar el concepto y después mostrar algún tipo de experiencia, ¿sí? En realidad vamos a hacer lo inverso, ya lo venimos haciendo. Fíjense que en biodiversidad lo trabajamos de ese modo, cuando trabajamos con materiales también trabajamos de ese modo, ¿sí? Así que hoy le ponemos nuevamente ese nombre y vamos a tratar de trabajar con él. Entonces les voy a pedir que se acerquen por favor con algo para anotar y vamos a ir marcando en estos papeles que yo he puesto acá. Esto les decía, lo podemos hacer perfectamente tanto en el turno mañana, en el turno tarde, siempre vamos a encontrar un sol disponible para poder hacerlo, ¿sí? Vamos elevando. Vamos a llegar más o menos a donde se hizo la marca recién. ¿Sí? Vamos elevando. ¿Qué pasa ahí? ¿Tenemos otra? Bárbaro. Otra marquita. Claro, ¿A qué horario más o menos me estoy acercando ahora? ¿Cómo puedo medir eso? No tengo reglas, ni quiero tenerlas. Con el pie, con la mano. ¿Con el pie? ¿Con qué más? ¿Manos? ¿Con qué más? Con algún palito. Con un palito que encontré. Bueno. Perfecto, o sea que la medición, ¿qué voy a tener que tener en cuenta? ¿Mido con tu mano, la mía, la del otro, o siempre con la misma? Porque si yo mido con la misma. Bien. La medida, o sea, es eso, es tener una unidad que yo la voy a determinar. El palito, o el fósforo, o la mano, o el pie. Con esto que nosotros estuvimos haciendo, ¿qué pudimos observar? ¿Qué vieron ustedes? ¿Qué observaron desde que salió el sol hasta que se puso el sol? Todo entre comillas, ¿no? ¿Qué pasó?
¿Qué vieron? Y el sombra va cambiando de la medida. Hay más que nosotros vamos a ver de ese cambio, ¿sí? Va a ser justamente el movimiento de la Tierra, ¿sí? El movimiento aparente del Sol. Que los nenes pueden seguir pensando que el que se mueve es el Sol. Bueno, puede ser válido, ya después de a poquito vamos a ir introduciendo, ¿sí? Por el tipo de pensamiento que ellos poseen y demás. Pero, bien, ¿qué puedo ver yo acá? ¿Cómo puedo trabajar esto con los chicos? Puedo ver la variación de las sombras, puedo ver, tomar las medidas, que ya dijimos que podemos nosotros determinar qué unidad de medida, que los mismos nenes pueden determinar una unidad de medida. Yo como docente tengo que guiarlos a que ellos lo determinen. Ay, ¿cómo puedo medir? Si yo no traje una regla. Y mira, acá te encontramos un hilito, ponemos esto. No sé, pero nosotros tenemos que inducirlos o tirarle algunas ideas como para que ellos solitos se vayan dando cuenta. Vayan justamente construyendo ese conocimiento. ¿Sí? Entonces, esto así, esta observación, nosotros justamente estamos haciendo eso. Observamos. Después, ¿qué hacemos? Y vemos lo que está pasando. Y después, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo registramos estos cambios? ¿Qué les parece? ¿Qué propondrían ustedes? ¿Cómo el nene tendría que registrar esto? ¿Por escrito en primer grado? ¿O con dibujos? ¿O qué? ¿Sí? Y volver a repetirlo tipo octubre, ¿sí? Cuando ya las condiciones son diferentes, ¿eh? Y se puede ver perfectamente la diferencia en esas medidas. Ustedes ya han tenido un tiempo de maduración con los chicos, ¿sí? Que ya tienen todo un año con ellos y demás, y pueden llegar a hacer generalizaciones mucho más potentes a partir de esa comparación, ¿sí? Fíjense, ahora vamos a proceder a medir, pero fíjense en lo siguiente. Estamos así, observación, descripción, estoy contando lo que está pasando. Estoy argumentando por qué se alarga la sombra, por qué se acorta, o por qué cuando el sol está perpendicular, ¿qué pasa? ¿Sí? Estoy anticipando, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué pasará si... ¿qué pasa acá? ¿Cómo es esta sombra? ¿Qué les parece? ¿Cómo será la siguiente? ¿Aumentará el tamaño o quedará cortito? ¿Sí? Estoy trabajando capacidades, haciendo un par de mediciones. A ver, ¿cómo podemos medir? ¿Qué les parece? Sin reglas. Bueno, a ver, Isa completa. Bárbaro. A ver, dale. Vamos a pensar, miremos acá una cosa. Acá está el centro, ¿sí? Entonces más o menos es esa la posición del país. ¿Vamos? Lo podemos correr un poquito en todo caso. Y marcar bien. Exactamente, ahí estaría la posición del palo este que yo puse en ñomo, ¿sí? A ver. Bueno, ¿qué medimos? La primera distancia, entonces no la vamos a levantar para el pobre. Una y media. 7. No, bárbaro. Fríamente calculado. 7, y bueno, ahí dejamos, ¿sí? Bien. Supongamos que yo digo, bueno, primera medición la haces vos, la segunda la haces vos, la tercera la haces vos. ¿Qué va a pasar? ¿Puede haber variantes en esa medición? Depende de la unidad de sombra. No, yo te digo, vamos a medir siempre con la tista. Vamos a medir siempre con la tista. A ver, si yo te hago medir a vos, después medís vos, después medís vos, ¿puede haber variación en la medición? Sí, que hay variación. Porque como no son instrumentos precisos, siempre va a haber un error que estamos introduciendo. Entonces lo ideal es que la misma persona haga siempre la medición, ¿sí? En todo caso, otro nene que mida, si quiere con tiza, pero haga otra medición en paralelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vos te ibas cada vez que empezabas al punto de origen. Yo no hubiera ido hasta allá. Yo desde acá lo hubiera sumado y es válido, pero es mi forma. Y ahí puede haber introducciones del aula. ¿Cómo se lo aplica? Así después ustedes escriben cómo lo aplicarían. A ver, ¿lo pueden contar? Sí, Permiso. Sí. lo que hicimos fue, lo que hice fue llevar a los nenes al patio a
primero y a descubrir la sombra. Perfecto. Su propia sombra. Perfecto. Bueno, nosotros vamos al turno tarde, así que tuvimos que ir, justo nuestro patio tiene árboles, así que nos fuimos a un patio que podía ver que el sol nos ayudaba en todo. Perfecto. Primero tratamos de descubrir la sombra, todo el tema del movimiento, que por qué no la puedo atrapar a la sombra, y ya nos pusimos a Muy bien. pensar y ya nos paramos, y por qué mi sombra estaba acá y la de él está más allá, y hasta que se dieron cuenta que, porque él estaba un poco más allá, entonces su sombra seguía su persona. Cuando nos poníamos a la misma altura, las sombras estaban en la misma, formábamos toda una línea, entonces las sombras estaban en la misma línea. Cuando se hacían dos pasitos para atrás las nenas, los varones quedaban más adelante, entonces todas las nenas las sombras. Entonces todo el tema trabajamos con las sombras. Después llevamos un mástil que teníamos para colgar globos de adorno, lo llevamos afuera y lo paramos en medio del patio. Y tenía digamos, un Una base. asesor y una Claro. base, un asesor Era cuadrado, entonces Ajá. se podía apreciar bien. la claro, sombra. que quedaba paradito, porque era un mástil movible encima. Entonces lo pusimos en cierto lugar y lo marcamos, lo dibujamos completo hasta donde llegaba. Bien. Nos fuimos adentro, y a cada 10 minutos salíamos y lo volvíamos a marcar. La primera vez fue, ¿qué pasó con la sombra? Y Fantástico. nosotros lo marcamos Se ahí. giró. Y también marcamos en tiza el lugar como para que nadie lo había movido. Claro, Claro. claro. Hacia todo el pastor, No, nada no más. la habíamos utilizado. Muy Entonces bien. marcamos ahí y empezamos a marcar con otra tiza de otro color y El todo hasta donde había llegado. Nos fuimos de nuevo adentro, volvimos a salir. Bueno, ¿qué pasaba? Alguien movía el palo, decían. Y no puede ser si el palo está ahí. Y entonces, no, ¿qué pasó? Y se movió el sol, decían. Y bueno, y así Bien, fueron bien. saliendo varias teorías. Y bueno, después continuamos con todo eso hasta que... ¿Y qué va a pasar más tarde? Cuando nos vayamos al jardín. Perfecto. Y Bien. se va a poner todo de noche. ¿Y dónde marcamos? Y nada, porque va a estar todo oscuro. Bien, bien. Entonces se nos fue el sol. O sea, ¿quién era el que estaba haciendo todo ese fuego? Era el sol. Ustedes pueden hacer fácilmente en jardín y en primer grado, van a sentar las bases para que después en segundo, tercero o cuando corresponda se explique rotación y se explique translación. Es más, ¿Sí? en el globo Ujú. pegamos Ah, un muñequito de los chocolates, Sí, y lo iluminaba. lo pegamos y de ahí hacíamos mover el globo terráqueo con la luz arriba. Claro, entonces ahí veía que también fue diferente. Esto nos puede llevar a trabajar un montón de aspectos re interesantes, muy interesantes. Entonces yo necesito que ahora las personas que no lo aplicaron y que ya escucharon varias ideas, hagan por favor un pequeño escrito que diga cómo lo aplicarían, ¿sí? Cómo lo llevaría adelante, en qué horario, qué haría.